Buen día, alumnos. Vamos a continuar con esta quinta semana de su curso de Publicidad 1. Mi nombre es Renzo Vera y el día de hoy vamos a hablar acerca del brief publicitario. Cuando hablamos del brief publicitario hay que cuestionarnos algo, ¿no? ¿Cuál sería la única manera de resolver un problema? La respuesta es la siguiente, es conociendo el problema. Aunque suene tonta la definición o suene tonto el resultado, aunque no lo crean, hay empresas que todavía no entienden esto. Y el brief es esa herramienta que me va a permitir a mí conocer el problema. Ahora, cuando hablamos de problemas desde un punto de vista publicitario, vamos a entender algunos lineamientos. En primer lugar, un anunciante quiere decir algo de un producto. Y nosotros como publicistas debemos conocer no solo el producto, sino qué sucede alrededor de este. Para que nosotros podamos entender esta fase, en primer lugar, el anunciante nos va a entregar el brief. Este documento nos va a permitir a nosotros generar toda una estrategia, ¿no?, de comunicación y de medios. Para poder analizar ello, vamos a generar el contrabrief. Ese contrabrief nos va a permitir a nosotros conocer realmente qué sucede con el producto, con el mercado, con la competencia y con la propia empresa, para así generar, como bien dice el cuadro, nuestra estrategia de comunicación, nuestra estrategia girada a la parte creativa y nuestra estrategia de medios. Desde otro punto de vista, ¿no?, vamos a avanzar un poquito este tema, vamos a hablar del brief como punto de partida, como una actividad que nos va a permitir a nosotros generar estrategias gracias a que conocemos cuál es la situación de, en este caso, el producto y el mercado. Vamos a la definición. Cuando nosotros hablamos de la definición del brief, ahí está, ¿no? Es un documento escrito mediante el cual el anunciante ofrece un cuadro exhaustivo y coherente de la situación, ¿no?, o del momento que está pasando. Y en ese sentido nosotros conocemos un producto y en base a ello vamos a generar, como les estaba diciendo, una estrategia de medios y una estrategia creativa. Ese brief nos va a permitir a nosotros, ¿no?, acá tenemos otra definición, como bien dice ahí, determinar las áreas de interés. ¿Qué significa esas áreas de interés? Es decir, qué es lo que quiero comunicar y hacia dónde quiero ir como objetivo. Acuérdense que tú como publicista tienes que saber cuál es tu público objetivo y qué vas a vender de ese producto. Por eso el brief va a tener las siguientes partes, ¿no?, o datos básicos. En primer lugar, la empresa. ¿Por qué es bueno enfocar la empresa? Básicamente, en la empresa vamos a determinar su origen, evolución histórica, ¿no?, productos, organización, política, situación en el mercado. ¿Para qué? Para conocer quién es nuestro anunciante, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Gloria S.A. que hablar de Brahma o hablar de la empresa KR. En realidad, cada una de ellas tiene diferentes políticas y nosotros como publicistas debemos saber hacia dónde vamos. Una vez de que, ¿no?, nos muestran esto de la empresa, vamos a ir hacia el producto. Es importante conocer el producto, su historia, su tipo de fabricación, su nivel de ventas, cuál es su posicionamiento, su ventaja comparativa, sus características físicas, el precio, las restricciones y medidas legales. Es decir, ahí estamos conociendo todo aquello que vamos a vender. Por otro lado, el mercado básicamente es la amplitud de ello. Estamos hablando básicamente de quién es mi competencia, de a qué mercado me estoy dirigiendo y ese mercado qué submercados tiene, ¿no?, y a cuáles son nuestros objetivos en este caso. Porque un producto se puede ir, por ejemplo, a un mercado puramente empresarial o un mercado de consumo masivo o un mercado exclusivo y nosotros debemos saber determinar esto. Por otro lado, tenemos la competencia. Es importante conocer quién es la competencia, porque gracias a esa competencia voy a poder saber, ¿no?, cuáles son las características, en este caso, que tiene mi consumidor, porque hay una costumbre para con la competencia. Por ejemplo, quiero lanzar una nueva leche, puedo investigar leche Gloria o leche Laibe para saber más o menos qué conoce, ¿no?, el consumidor acerca de esto. Es importante enfocar tanto la competencia directa como la indirecta. Por otro lado, tenemos el consumidor. Ojo, cuando hablamos del consumidor, estamos hablando de la última persona que va a asumir el producto para su beneficio. Y en ese sentido, vamos a ver toda la parte psicográfica, ¿no?, toda la parte psicológica, ¿no?, y demográfica para saber cuáles son sus características, lo que piensa y básicamente cuáles son sus necesidades. Acuérdense de la tercera semana y si quieren retroceden un poco el tema y ven la parte de segmentación y precisamente vamos a hablar de este tema, ¿no? Por otro lado, ¿no?, vamos a hablar del posicionamiento. Cuando hablamos del posicionamiento estamos hablando de cómo el consumidor, ¿no?,
tiene la concepción del producto, qué opina, qué lugar tiene ese producto en la mente del consumidor, qué relación va a tener, ¿no? Por ejemplo, una Inca-Cola es igual a un chifa, por ejemplo, ¿no? Mientras que una Coca-Cola con un chifa, digamos que el consumidor no lo va a asumir como algo tan positivo. ¿Y ese posicionamiento es bueno tomarlo? Claro que sí, porque a través de eso podemos generar nuevas ideas. Otra manera de poder enfocar ese posicionamiento es viendo quizás los eslogan, porque el eslogan te va a permitir saber cuál es la ventaja de ese producto y si realmente el consumidor lo toma. Por ejemplo, Metro, precios más bajos siempre. Entonces, el consumidor asumirá que en esa plaza va a encontrar precios bajos. Por otro lado, tenemos los objetivos de marketing. Y enfoquemos los objetivos de marketing en base a un solo punto. Cómo yo quiero, ¿no?, cubrir la necesidad de un consumidor. ¿Sí? Un consumidor tiene diferentes necesidades y me voy a cuestionar, ¿este producto hacia qué necesidad va a cubrir? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Nextel, que va a cubrir mi necesidad de trabajo, claro, que me va a cubrir la necesidad de ir hacia un grupo de amigos y poder comunicarme directamente con ellos. Cada objetivo de marketing es importante, ¿no? Por otro lado, tenemos las estrategias dentro de lo que es el marketing. Y ahí dentro de las estrategias vamos a hablar acerca de las 4 P's que vimos antes, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la plaza? ¿Cuál es la promoción de ventas? ¿Cómo se maneja esa promoción de ventas? Si es que realmente se está logrando satisfacer la necesidad del cliente. Por ejemplo, Ego, ¿no?, como champú, no solo te vende champú, sino te dice que vas a ser hombre, ¿no?, usando ese champú. Entonces, hay que entender que cada estrategia de marketing se va a enfocar a ello, ¿no? Por otro lado, tenemos los objetivos de la publicidad. Acuérdense que existen 3 objetivos, o informar, o persuadir, o recordar, pero el objetivo central es vender el producto, ¿correcto? Por otro lado, ¿no?, vamos a tener el target group. Hay que entender algo, a pesar de que, ¿no?, podemos tener un gran mercado o un mercado específico, un producto puede diferenciarse a través de diferentes targets. Por ejemplo, si yo quiero enfocar un servicio como el Parque de las Leyendas y quiero hacer una publicidad con ellos, debo entender que existen diferentes targets. Los niños, los abuelos, los enamorados, la familia. Y cada uno de ellos va a tener diferentes maneras de ver el Parque de las Leyendas, por ejemplo, ¿no? Hay que entender cómo visualiza cada target y cómo, ¿no?, en este caso voy a dar una comunicación para con ellos. Por otro lado, ¿no?, tenemos el presupuesto. Acuérdense de las leyes de marketing y una de las importantes es esta, ¿no? Sin presupuesto no tienes estrategia. Y el presupuesto tiene que ver mucho con el tema de dinero y con el tema del tiempo. Ojo, Por otro lado, ¿no?, ya tenemos la estrategia de comunicación y eso va a depender mucho de ¿qué? Del ciclo de vida del producto. Es importante entender lo siguiente, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Y a través de qué medio? Y ahí vamos a enfocar las 2 tipos de estrategias, ¿no? La estrategia creativa y la estrategia de medios, ¿sí? Es importante enfocar, esto es lo más importante del brief, porque con eso yo voy a poder sostener una idea creativa y dársela a mi cliente o cuenta, ¿no? Y por último, vamos a dar las recomendaciones, ¿no?, para lo que es el tema de la campaña, qué es lo que quiere más o menos el cliente y definitivamente dentro de un brief va a ir lo que se llama la agenda o teaming, que nos va a permitir a nosotros determinar cuáles son las fechas de esto. Y este es el brief publicitario, ¿no? Hay que entender que en el brief publicitario, vuelvo a repetir, es un documento que me va a permitir a mí entender cuál es el contexto general para que yo pueda generar la estrategia y resolver la máxima pregunta del anunciante, que en este caso, ¿cuál va a ser? ¿Qué quiero comunicar y qué quiero vender? Si yo no vendo en publicidad, de nada sirve. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, chicos.